tema de distribuciones de probabilidad discreta. En cuanto al tema, vamos a seguir trabajando con la tabla que ustedes han estado trabajando anteriormente, una tabla con respecto a auditorías. De hecho, por aquí anda por acá. Déjenme traerme la información. Ajá, aquí está. Este fue lo que hicimos la clase pasada. Me la voy a llevar por acá. Y la voy a copiar, pegar. Ok. Y además, en este caso, lo que serían las frecuencias relativas. Me interesa esto. A ver si se puede un poquito más grande. Ok. No sé cómo se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Mejor. Medio chueco, ¿verdad? Bueno, entonces muchachos, lo que ocupamos es las frecuencias del problema y asimismo las frecuencias relativas para el caso de este problema. Que tenemos la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable aleatoria. En el caso de una variable aleatoria discreta, X, la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy en este problema corresponde a probabilidades y es una distribución de probabilidad discreta utilizando la frecuencia relativa con el método de la frecuencia relativa, muchachos. Entonces, no es nada diferente a lo que hemos estado trabajando, de hecho, nada diferente. Básicamente, se hace el mismo proceso, ¿sí? Determinamos las frecuencias, dado el intervalo, o la categoría o clase. Además, de acuerdo a eso y a la cantidad del tamaño de la muestra, pues se determinan las frecuencias. Y vamos a utilizar esas cantidades, el 0.20, el 0.40, el 0.25, 0.10, 0.05. Esas cantidades las vamos a resolver. Entonces, básicamente, en el problema que tenemos aquí, es con respecto al contexto de una auditoría anual, las días de duración. ¿Cuánto le toma a una empresa contable hacer una auditoría anual? Entonces, ellos tienen, en este caso, una muestra de 20 auditorías. En este caso, donde fue la auditoría con menos tiempo, menos días fueron 13, y la de más días fueron de 33 días, 33 días, ¿no? Pero toda esa información ya la habíamos trabajado anteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver la situación de las condiciones que deben de cumplir para obtener lo que sería una distribución de probabilidad, una probabilidad. ¿Qué condiciones debemos de reunir? Pues, entonces se las voy a agregar aquí. Faltó por acá.
Ok. Las condiciones requeridas para una función de probabilidad discreta. ¿Sí? Primero, las probabilidades, la probabilidad no debe ser negativa. ¿Sí? Entonces, una probabilidad debe ser mayor o igual a 0. Y la sumatoria de las probabilidades debe ser 1. Es decir, que cada una de las frecuencias relativas es una probabilidad en sí. Y la sumatoria es 1. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, al obtener la frecuencia relativa, estamos, pues, básicamente, estamos resolviendo una probabilidad. Entonces, si nosotros preguntáramos aquí en este problema, ¿cuál es la probabilidad de que una auditoría dure entre 10 y 14 días? Estamos hablando de una probabilidad del 0.20%, de un 0.20 o el 20%. Cuando solicitemos la probabilidad de que una auditoría dure entre 15 y 19 días, estamos hablando de una probabilidad del 0.40. Entonces, básicamente, las probabilidades en este problema son las mismas de las frecuencias relativas. 0.20, 0.40, 0.25, 0.10 y 0.05. La suma de todas estas probabilidades siempre es 1 y así cumplimos con las dos condiciones requeridas para una función de probabilidad discreta utilizando el método de las frecuencias relativas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, profe, gracias. Entonces, para establecer un ejercicio del tipo de probabilidades, por ejemplo, preguntamos de esta manera, la probabilidad, en este caso, de que X, por ejemplo, es la duración X, la duración en días de una auditoría esté entre, fíjate, esté entre, entonces vamos a establecer los días entre 20 y 24 días. ¿Cuál sería aquí la probabilidad para este problema? De acuerdo a esto, la probabilidad de que esté entre 20 y 24 días es de 0.25. Básicamente, pues, esto sería, me borraré aquí. Esto sería entonces lo mismo que preguntar por la probabilidad. Bueno, aquí no podría ponerlo de esta forma. Lo vamos a poner directo. Ponerle 0.25. De nueva cuenta, preguntamos. Como tenemos un intervalo entre 10 y 14, 15 y 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34. Entonces, por eso lo voy a poner así. ¿Cuál es la probabilidad de la duración en días de que una auditoría, X es la auditoría, una auditoría dure entre 30 y 34 días? ¿Cuál sería su probabilidad? 0.05. 0.05. Ahí está. Entonces, cada una de estas frecuencias relativas implica una probabilidad.
¿sí? La probabilidad. En este problema, la duración en días para una auditoría anual. Ahora te voy a preguntarlo, voy a emplear el intervalo. Por ejemplo, este sería el 1, 2. Vamos a problema número 3, por decirlo de esta forma. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad para una auditoría, la duración para una auditoría que esté entre 15 días y 29 días para este problema? Que esté entre 15 y 29 días. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la probabilidad del intervalo de 15 a 19, 0.40, de la probabilidad de 20 a 24, 0.25, y la probabilidad de 25 a 29, 0.10. ¿Estás de acuerdo? Entonces, básicamente Sí. tendríamos 0.40 Ajá. ¿Se suman? ajá, más 0.25 más 0.10. Entonces, esta sería entonces la probabilidad para que, ¿cuál sería la probabilidad de que una auditoría dure entre 15 y 29 días? Una auditoría anual, hablando de duración en días. Entonces, tomamos en cuenta cada una de las frecuencias relativas de cada intervalo. Entonces, estamos hablando de 50, 75. Sí, 0.75. Es una probabilidad alta. Una auditoría que dure entre 15 y 29 días, estamos hablando de un 75%. Ahora, si yo les preguntara la probabilidad de que una auditoría dure menos de 20 días, dure menos de 20 días, ¿de qué estamos hablando ahí? Creo que en ese caso estaría hablando del 0.40 y el 0.20. O sea, estaríamos hablando, así es, que dure entre 10 y 19 días. Así, ajá. Estamos entonces a considerar la frecuencia relativa del primer intervalo del 0.20 más la frecuencia relativa del 0.40 del intervalo que va de 15 a 19 días. Entonces esto es igual a un 0.6 o un 0.60. Si lo conviertes en porcentaje, estamos hablando de un 60% de probabilidades, más del 50%, que es lo más conveniente. Generalmente cuando el resultado es un 50% no nos conviene, porque no sabemos si sí o no, pues, ¿verdad? Entonces es preferible saber si es sí o si es no. O sea, mejor saber si es menos del 50 o saber si es más del 50. Entre más alejados estemos del 50, pues en el contexto del problema a lo mejor nos importa más eso, ¿verdad? Estar más alejados o más, tanto arriba o abajo, a lo mejor, dependiendo de. En este caso estamos hablando de un 60% de probabilidades. ¿Sí? Un 0.6 o un 0.60. Todas las probabilidades, el primer resultado que tú das en una probabilidad es su frecuencia relativa, el 0 punto y algo. ¿Cuál es la probabilidad de que una auditoría dure más de 34 días? ¿Puedo mover la cámara? 0.05. Perdón, disculpa, ¿puedo mover la vista? No, espérese tantito, profe, por favor. Okay. Lo voy a tomar captura. Listo. Entonces, aquí, en este caso, si yo preguntara por la probabilidad, en el 5, de una duración mayor a 34 días, en este caso, ¿hasta dónde llegan nuestras probabilidades?
Nuestras probabilidades ya, ¿hasta cuántos días? ¿De dónde empiezan y dónde terminan? En este problema. Desde 10 hasta 34, ¿no? Ajá. Entonces, si la pregunta fuera una probabilidad de que una auditoría dure más de 34 días, ¿cuál sería tu probabilidad? ¿Cuál sería tu respuesta? 0.05. Esa está hasta 34. Ah, ok. Entonces, no tenemos, estamos hablando de un 0, ¿verdad? No tenemos una probabilidad, no sabemos. En este caso, no hay probabilidades de que duren más de 34 días. En esa condición, o siendo extremistas, pues así, viéndolo de esa forma. Bueno, un problema más, vamos a trabajar. Les voy a anexar aquí un problemita. Ponerle por aquí el problema. Voy a mover la vista. ¿Pueden? Sí, profe. Ok. Dice, durante los últimos 300 días de operación. A ver, permítame, me faltó una que me faltó un poquito de denunciado. Ahí está. Cuatro. Listos. Como ejemplo de una variable aleatoria, el siguiente problema y de su distribución de probabilidad, considere las ventas de automóviles en DiCarlo Motors en Saratoga, Nueva York. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas muestran que hubo 54 días en los que no se vendió ningún automóvil, 117 días en los que se vendió un automóvil, 72 días en los que se vendieron 2 automóviles, 42 días en los que se vendieron 3 automóviles, 12 días en los que se vendieron 4 automóviles y 3 días en los que se vendieron 5 automóviles. Vamos a trabajar con una distribución de probabilidades. En este problema, la variable aleatoria X es venta de automóviles, venta de autos o autos vendidos. Entonces vamos a hacer una distribución de probabilidad, ¿sale? Vamos a llamarla la tabla. Es importante siempre darle nombre a la distribución. Vamos a llamarle distribución de probabilidades. De automóviles vendidos por, se llama DiCarlo Motors. Okay. Bien. Esta sería nuestra distribución de probabilidad.
nuestra, digamos, el nombre de la tabla. Aquí van a ser autos vendidos. Va a ser X. Luego vamos a tener otra columna para días, en este caso. Y luego vamos a tener la frecuencia relativa. Que va a ser nuestra probabilidad. Ups. En este caso, vamos a llamarle f de x. Así le escribimos. A ver, muchachos. Muchachos. Aquí, vamos así. Ahí está nuestra tabla. Y empezamos. ¿Cuántos días se manejan aquí en este problema? Se manejan 300 días en total. Esa sería nuestra frecuencia. Vamos a manejar. De hecho, aquí lo voy a poner. Aquí, ops. Aquí lo vamos a manejar así como frecuencias. Las frecuencias del problema. ¿Sale? Entonces, puede suceder que no se venda ningún auto. Puede suceder que se venda un auto, que se vendan 2, que se vendan 3, que se vendan 4 y que se vendan hasta 5 autos. Eso es lo que nos dice el estudio. Bien, de acuerdo a esto, tenemos unas frecuencias, ¿sí? Hubo días en los cuales no se vendieron autos. ¿Cuáles fueron esos días? De 300 días hubo, en este caso, 54 días en los que no se vendieron autos. Bien, recuerda que el total debe de ser 300, las frecuencias son 300. Bien, ¿qué sucede después? Que hubo días en los cuales solamente se vendieron un auto. El problema fueron 117 días. Luego tenemos que hubo días en los cuales se vendieron solamente 2 autos. 72 días. Tenemos también días en los cuales se vendieron 3 autos. Eso fueron 42 días. Bien. Ahora, el siguiente, ¿cuánto fue? 12. Y por último tenemos por ahí 3 días. 3. Si hacemos la suma, tendrá que cerrar en 300, ni más ni menos. Sumemos ahí 54, más 117, más 72, más 42, más 12. Sí, da 300, profe. Ok, ahora vamos a determinar las frecuencias relativas, que son las probabilidades para cada caso. La probabilidad de no vender auto, la probabilidad de vender un automóvil en un cierto día, la probabilidad
en un momento dado de vender 2 automóviles, 3, 4. Entonces, cada una de las frecuencias que vamos a obtener va a representar una probabilidad. Básicamente, entonces, dividimos 54 entre 300 y esa va a ser su probabilidad. Sí, entonces vamos a ir dividiendo. 4.1 me da a mí. 4.1.15. Punto 15. Oh, A ¿sí? mí me dio punto 18. Punto 18. A ver, pónganse de acuerdo. A ver, lo dividí mal entonces. A ver, A ver. ¿cómo es lo que tenía que 54 dividir, profe? entre Punto 300. 18. Sí, 54 entre 300. 0.18, sí, yo la regué. Ujú. Sí, es 0.18. Tenemos que cerrar en 1. La suma. ¿Sale? 0.18 entonces. Esa es la probabilidad de no vender autos. Ningún auto en un momento dado. El segundo da 0.39. Sí. 0.39. El tercero da 0.24. Ujú. 0.14 el otro. 0.14. Ujú. Ok. 0.04. Ok. Y por último, 0.01. tenemos que cerrar en 1. ¿Sale? Hagan las sumas. Esperemos que se haya redondeado. Si van a usar 2 cifras, hay que redondear a 2 cifras. No trunquen, siempre redondeen. 72, 42 entre 300, 12 entre 300. Aquí nomás para completar el ejercicio. Ahí está. ¿Sale? ¿Sí se cierran uno? Espérame. Uno punto 9. No puede dar tanto, no. A ver, por ahí le puso de más. Algo pasó ahí. A ver. Punto A ver, 18 más voy a punto volver a... 39. Sí. Soy mala para las cuentas, profe. No diga eso, porque luego no le van a soltar la chiquera. Sí, da uno cerrado. Profe, con el cabello de la rosa sí le sueltan la chequera. Sí me dio uno. Ahí está, 1. Listo. Bueno, pues estas son las probabilidades individuales para cada momento, para cada auto, para cada X, para cuando X es 0, cuando X es 1, cuando X es 2, cuando X es 3. Básicamente, entonces, si nosotros especificamos la probabilidad de que X sea 4, por ejemplo, 4, estamos básicamente preguntando pues por la probabilidad de 4, así. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, pues es verificar el resultado que tenemos en la tabla. Es directo. Aquí, entonces, la probabilidad de que sea de vender 4 automóviles en un día corresponde a 0.04. Ahí está. No hay más. ¿Cuál es la probabilidad de vender en un día 4 automóviles? Por lo que tenemos aquí en nuestra distribución, en nuestra tabla, sabemos que es un 0.04. En porcentaje, un 4% de probabilidad. Recuerda que las probabilidades las manejamos primeramente como si fuera una frecuencia relativa. 0.04, 0.14, 0.24. Ya tú después lo puedes transformar en porcentaje. Esa es la probabilidad de vender un automóvil, o 4 automóviles, perdón, ¿sí? En un momento dado.
Vamos a agregarle ahí el enunciado para que quede. Determina la probabilidad de vender 4 automóviles en un día. Siguiente pregunta. De acuerdo a la tabla. Inciso B. Ahora fíjense en cómo lo voy a preguntar y cómo lo vamos a transformar cómo lo vamos a dejar en formato. Ahí se escondió aquí, ahí está. En forma de matemáticas. Fíjate. Inciso B. Te pregunto. Determina la probabilidad de vender en un día no más de 2 carros. Puede ser que en un día no vendas nada, que vendas un auto o que vendas hasta 2 autos. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma de preguntar. Determina la probabilidad. Está mal escrito ahí, ¿verdad? Pero es probabilidad de vender en un día no más de 2 carros. Ese sería el número 2. ¿Cómo escribimos esto? Bueno, acuérdate que hay signos. Esto es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, el igual y el diferente que. Entonces, si yo te pregunto por la probabilidad de que no sean más de 2 carros, estamos hablando de que la probabilidad sea de al menos, digo, no más, ¿cómo se puede preguntar aquí? En forma de, aquí, sería que hasta 2 carros. Pueden ser 2 carros, pero también pueden ser menores a 2 carros. Puede ser un carro y puede ser 0 carros vendidos. La probabilidad de no vender carros existe y es del 0.18%. La probabilidad de vender un carro es del 0.39 y la probabilidad de vender 2 carros es del 0.24. Me están preguntando por la de vender en un día no más de 2 carros o hasta 2 carros. En otra forma de preguntarlo. Entonces, esto implica que vamos a sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Es decir, 0.18 más 0.39 más 0.24. ¿El último cuál era? 0.24. Es el de 2. 0.81. Sí, pues, correcto. 0.81. Sí. Esa es la probabilidad de vender hasta 2 carros en un día. Pero existe la probabilidad de que no vendas ni uno, ¿verdad? Existe la probabilidad de vender uno. Pero hasta 2 carros tienes una probabilidad del 0.81. Aun cuando ahí también esté la probabilidad de no vender ninguno. ¿Sale? A ver, ahora si les pregunto lo siguiente. Suponiendo que la pregunta sea, ahora, inciso C, determine la probabilidad de vender en un día menos de un automóvil. Menos de un auto. ¿Qué implica eso, vender menos de un automóvil? Pues que no vendes ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces, estamos hablando de que X sea menor a 1. O sea, estamos hablando de que no vendas nada. Y eso es de, según la tabla, 0.18. Tengan mucho cuidado cómo está la pregunta. O sea, tengan mucho cuidado al plantear la pregunta. Sí, o sea, otra forma de preguntar aquí era, pues, ¿cuál es la probabilidad de no vender ningún automóvil? Pues, para no confundir, ¿verdad? Por ahí hubiéramos empezado y dices, bueno, pues lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar las diferentes formas. Tú ya sé que tendrás otra forma de preguntar, a lo mejor, y llegamos al mismo planteamiento, claro. Siempre y cuando esté bien planteada la pregunta. Voy a mover un poquito esto. No sé si lo pueda mover. ¿Qué dicen? ¿Lo puedo mover? Sí, profe. Ok.
Aquí me interesa la tabla, ¿no? Ya me interesan las... Determina la probabilidad de vender en un día. Fíjate, en un día, la probabilidad menos de 5 autos. ¿Cómo lo escribo? Muy parecido al problema del inciso C. La probabilidad de vender menos de 5 autos. La variable X implica venta de carros menos de 5. En otras palabras, pues, sería, ¿qué tendríamos que hacer? No sería sumar todo. ¿Hasta todo? O sea, desde, A ver, dígamelo. desde el 0.4, 0.14, 0.24, 0.39 y 0.18. Entonces, no, es casi todos, porque no me dijiste todo, me dijiste casi todos. Desde el ok. 0 hasta el 4 me dijiste, ¿verdad? Sí. Te lo voy a indicar. Voy a indicar que voy a sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. 0.99. Pero existe otro método que es lo mismo, ¿sí? Pero se escribe diferente. O sea que si yo al todo que es 1, le resto el que no sumaste ahí. ¿Qué le digo? No sé, te lo pueden entregar las muestras, por favor. Básicamente es lo mismo. Estoy dejando estoy simplemente mejor. Si son muchas sumas, prefiero mejor a lo que resta, a lo que quedó pendiente sin sumar, restarle 1. Entonces vamos viendo cuánto resulta ahí. 0.99. A ver, chavos, entonces aquí, disculpen, fíjate, inciso E, determina la probabilidad de vender en un día entre 2 y 4 automóviles. Se suma el 0.24, el 0.14 y el 0.04. Entonces, primeramente, sí, es lo que vamos a hacer. Y vamos planteándolo de forma matemática. Que tú puedas vender 2, 3 y hasta 4. 0.42. Entonces, aquí lo importante primero, dos cosas. ¿Cómo lo escribo? De forma matemática. ¿Sí? Y luego, hacer todo eso que me comentaste. Necesito plantearlo, escribirlo. Esto es lo que tenemos que hacer. Sumar la probabilidad de 2 automóviles vendidos más la de 3 automóviles vendidos más la de 4 automóviles vendidos. Voy a escribir ahí las cantidades que serían las de, me dijiste 0.24, 0.14 y 0.04, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es lo que haríamos. Y al finalizar esto, tendría una probabilidad de, ahora sí, ¿de cuánto? 0.42. 42. 42. Esa es la probabilidad. Una probabilidad, pues,
menos de la media del 50%. ¿Sí? No muy alejado. Entonces, eso sería una forma de. Y por último, F, vamos a ponerlo aquí a un ladito. ¿Ensayaste? Aquí. Vámonos por aquí a ver si no les. ¿Dónde lo pongo? Acá arriba. ¿Dónde hace menos estorbo? Carambas. Bueno, acá arriba. Inciso F. Determina la probabilidad de vender más de 3 autos. Sumaría el 0.18, 0.39, 0.24 Pero vender más de 3. Vender más de 3. Es del del 3 al 5. 0.14, No, más de 3. No. Más de 3. No. 0.04 y 0.01. Entonces, ¿cómo lo ya escribo? entendí. ¿Cómo lo escribo? P, paréntesis. ¿Qué más? X, 3. 4. X. Más Ah, de 3. Más de 3. Mayor que. Mayor que 3. Mayor que 3. Así. Esa es la primera parte de lo que hay que escribir. Otra es, ¿cuáles son las probabilidades que voy a sumar? Voy a sumar la del 4 La del 5. y la del 5. ¿Sale? Y el siguiente paso, pues, es indicar las probabilidades. En este caso sería la de 0.04 y 0.01 y da 0.01. 0.05. 0.05. Ya no me la completo aquí. Más igual a, ahí está. Entonces, aquí lo importante es el enunciado de la pregunta, lo que vas a resolver. Y además, ponerlo en forma enunciado matemático. Esa es la parte que tienes que dominar, pues. ¿Sí? La distribución de probabilidades básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo, una distribución de una tabla de frecuencias, en este caso de frecuencias relativas. Nada diferente, esa tablita de frecuencias no es nada diferente a lo que usted ha estado haciendo hasta ahora. Ahora, a partir de este momento, de aquí en adelante vamos a trabajar con probabilidades. Entonces, las primeras probabilidades, en este caso distribución de probabilidades, es utilizando el método de la frecuencia relativa. Cada frecuencia relativa es una probabilidad. Cada categoría, cada clase, o en su caso, como en el problema inicial que hicimos de auditorías, cada intervalo tiene una probabilidad de acuerdo a su frecuencia relativa. Las diferentes formas de obtener probabilidades son sumas, ¿sí? O en el caso de restarle todo al todo, el 1 al 100%, restarle los porcentajes, o a la frecuencia relativa, restarle 1, también se puede hacer. Entonces, muchas veces, imagínate que tuvieras 20 clases en el problema, o tuvieras 50 clases, 50 intervalos. O 100, depende, ¿no? El problema. No son tantos, ¿no? Generalmente entre 5 y 30 intervalos generalmente se trabaja. Pero bueno, la cosa es que si tuvieras muchos intervalos y en lugar de sumar 20 probabilidades o sumar, como vamos a ver más adelante con la distribución binomial, por ejemplo, que son muchas, pudieran ser muchas probabilidades, muchas. Entonces es preferible hacer restas restarle al 1, restarle las sumas de lo que no se sumó. O sea, una forma alterna. Sí, como el problema del inciso D. Si te fijas, preguntamos por la probabilidad de vender hasta 4 autos. ¿Sí? De vender en un día menos de 5. ¿Cuál es tu probabilidad de vender en un día no más de 4? O sea que menos de 5. Sí, hay formas diferentes, pues, de preguntar, y vamos a escribir lo mismo y podemos obtener lo mismo. ¿Sí? A lo mejor alguien dice, bueno, si no lo pongo así, profe, si lo pongo como probabilidad de que X sea menor o igual que 4, correcto, está bien. ¿Es lo mismo?
porque vas a vender hasta 4 autos. ¿Me explico? Estamos entonces manejando lo mismo. Es igual. X menor que 5 o X menor igual que 4. Es igual. Llegamos al mismo resultado. 0.99. Bien. ¿Cómo la ven? Entonces, van a trabajar con esto. Esta semana vamos a trabajar con esta distribución de probabilidades. La próxima clase. También seguiremos. De hecho, les voy a dejar la actividad. Hay una actividad pendiente que no han subido. Por ahí la mayoría está pendiente. Está pendiente. Entonces, hay que trabajar lo que está pendiente para que no se les acumule con lo que les voy a dejar el día de hoy para que trabajen a partir de aquí hasta y el próximo jueves. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, ¿tomó lista profe, o algo está por el estilo? Sí, acuérdense que siempre se anotan en el chat. Ah, es que como entré tarde, se me fue el rollo. Anótense en el chat, por favor, todos. Que no falte nadie. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos el Profe. próximo. Mande. Una pregunta. ¿Esta clase la grabó y la va a subir? Híjole. Bye. ¿O se le pasó? Déjame checar. Sí, no lo grabé. Déjame checar. Ah, Creo que ok. por ahí anda un video de esto. Creo que Ok, lo voy a mande. checar y se lo voy a subir. Ah, perfecto. Ahí está. Si nos la puedes compartir la liga, te lo agradecemos. Lo subes, Sí, porfis. lo subes al YouTube y yo también lo agrego aquí en la plataforma, ¿te parece? Nos lo envías ahí por el WhatsApp y yo subo la liga. ¿Sale? Ándale, pues. Gracias. Nos vemos el Gracias. jueves. De hecho, les subo hoy la actividad y el jueves, si tienen dudas, por favor se conectan. La actividad pasada solamente no la han subido, están pendientes de la actividad pasada. Entonces van a tener doble chamba esta semana, de aquí a lunes. ¿Sale? Sale, vale. Vale, pues. Sale, Entonces profe. el jueves, si tienen dudas, se conectan y aquí nos checamos qué pasó. Vale, vale. Gracias, Después. profe. Bye. Vamos.